Lo que no había contado cuando era Superman. Esto es lo que todo Superman y Superniña esconden. Por mis circunstancias familiares desde muy joven aprendí a ser adulto. Mi mamá me honraba con el título del hombre de la casa a los 14 años y yo salía desde muy temprana edad a trabajar para ayudar a mi mamá con algo de dinero. No tuve novias temprano ni muchas fiestas. Mi abuela y los adultos cercanos me elogiaban por lo responsable y lo maduro que era. ¡Qué suerte!, le decían a mi mamá al tener un hijo con tantas cualidades como yo. Cuando me gradué como abogado a los 23 años, ya tenía mi propia oficina. Ganaba muy buen dinero y era profesor en una universidad muy prestigiosa. Por mi éxito y mis logros, me convertí en el que solucionaba todos los problemas de la familia. Además, como era un abogado especializado en familia, ayudaba a quien podía. Esto me llevó poco a poco a pensar, casi sin darme cuenta, que yo podía solo con todo, que los demás necesitaban de mí, pero yo de nadie, porque yo solo debería ser capaz de resolver mis problemas. Mi deseo de mantener mi imagen de que podía resolver solo cualquier situación me llevaba a ocultar mis miedos, mis dudas y a minimizar mis errores. Pensaba que debería sentir vergüenza por sentir miedo, que reconocer mis miedos era ser inseguro. El único sentimiento negativo que me permitía expresar era la rabia o el mal genio, y lo justificaba como mi manera de presionar a los otros para pedirles que también lucharan por ser perfectos. Sin saberlo, me escondía en el trabajo o en los tragos para no sentir dolor. Por esto, mis cercanos me sentían distante, pero yo estaba tan en mí que ni lo notaba. Como yo me sentía tan bien en mi papel de dar y de ayudar a la gente, empecé a crear empresas y negocios y a dictar cursos, lo que me trajo más admiración y éxito, pero al mismo tiempo más soledad, que justificaba con el pensamiento de que nadie era capaz de hacer las cosas tan bien como yo, y así confirmaba mi creencia de que no necesitaba del otro. Fue así como durante años me escondí en los aplausos y en las mieles del éxito, hasta el punto de maltratar o terminar muchas de mis relaciones importantes. Cuando desperté, vi a mis hijos, que ya habían crecido, y de alguna manera me los había perdido. Me sentía frustrado. Había sido un buen padre, estuve con ellos físicamente, pero me di cuenta que no me había conectado realmente con ellos. Yo sabía mucho de dar, pero muy poco de recibir. No sabía pedir ayuda o valorar de verdad lo que el otro me ofrecía. Era como si me sintiera o sintiera que lo mío valía más que lo del otro. Cuando recibía, lo hacía más para que el otro no se sintiera mal que porque yo valorara lo que el otro me ofrecía. Un día, la vida me aterrizó. Se me cayó el mundo y de pronto yo quería que mi cercano y mis amigos pensaran en mí, me entendieran, me acompañaran, me agradecieran, me apoyaran, cuando yo en realidad siempre les había mostrado la imagen del superhombre que todo lo puede, que no necesita del otro. Fue muy duro darme cuenta que mi familia y miles de personas estaban conectadas conmigo, pero yo en realidad no estaba conectado con nadie. En el dolor de mi soledad y mi frustración, me di cuenta de lo esencial que para mí es conectarme con el otro, que todo lo que yo hacía no tenía sentido sin el otro. Después de todo, poco importaba cuánto había logrado. Lo esencial era cómo me había conectado con el otro. Pero yo no puedo lograr que el otro se conecte conmigo o que me reciba si yo me guardo, si no me abro realmente, si no me muestro como yo pienso que verdaderamente soy. Brené Brown, una investigadora norteamericana, después de estudiar las relaciones de miles de personas, dice que todos los seres humanos vivimos la paradoja de querer conectarnos con el otro, pero al mismo tiempo sentimos la vergüenza por aquello que no aceptamos de nosotros mismos o de nuestras circunstancias. Yo no soy lo suficientemente delgado, o yo no soy lo suficientemente inteligente, o no soy lo suficientemente guapo, o educado, o posicionado. Y tememos que por eso el otro me va a rechazar. En su estudio, Brown describe estos dos elementos. Uno, la conexión. Dice que todo lo que hacemos los seres humanos en nuestra vida tiene sentido por el otro. Un ser humano no puede crecer sin el otro. Habrá muchos otros en nuestra vida. A través de nuestro camino buscamos la conexión con los padres, con papá, con mamá, con la familia, con la pareja, con los amigos, con los colegas, con la comunidad. Y el otro elemento, además de la conexión, es la vergüenza. Pienso que no voy a ser digno de entrar en contacto con el otro. Siento de muchas formas que puedo ser inadecuado para el otro. Y esto es universal, todos lo tenemos. Las personas que no sienten vergüenza
No son capaces de tener empatía con el otro. Me escondo en la perfección, no me dejo ver, me centro en mí y dejo de tener en cuenta al otro. Tengo vergüenza de dejarme ver realmente por el otro, porque tengo el pensamiento de que no voy a ser suficiente. Me apena que el otro sepa que yo tengo emociones negativas. Me apena que el otro sepa que yo cometo errores. Me apena que el otro sepa que yo tengo miedos. Que el otro sepa que mi familia tiene problemas. Que sepa que yo no tengo suficiente dinero. Que sepa que yo no soy totalmente sano. Me da miedo mostrarme al otro como yo pienso que soy. Estudios en miles de personas muestran que la diferencia entre quienes tienen relaciones con sus cercanos sanas y balanceadas a través de los años con aquellos a quienes les cuesta construir y mantener relaciones cercanas y balanceadas y duraderas es muy simple. Es que quienes tienen relaciones sanas y cercanas tienen el pensamiento de que son dignos de tener relaciones sanas y cercanas. Son dignos del amor y la pertenencia. Ellos sienten que lo merecen. Mientras que los que no tienen relaciones sanas y cercanas tienen el pensamiento de que no son suficientes, de que no lo merecen. Les cuesta pensar que ellos valen para el otro, porque pienso que el otro no me va a querer o que me va a rechazar cuando sepa quién soy yo. Las personas que tienen relaciones verdaderamente cercanas y balanceadas tienen tres elementos en común. El primer elemento es el coraje. Tienen el coraje de dejarse ver como son, de aceptar que son imperfectos. Coraje viene del latín cor, corazón. El significado, el primer significado es contar la historia de quién soy desde el corazón, desde lo que realmente pienso que soy. Estas personas tienen primero el coraje y la compasión de mirarse y aceptarse, de ser sensibles primero consigo mismos, porque no puedo ser realmente sensible y compasivo con el otro si no lo soy primero conmigo mismo. Esas personas son auténticas, están dispuestas a dejar de lado lo que creen que deberían ser para ser sencillamente lo que son, para reconocer que no son perfectos, que junto con sus emociones y pensamientos hermosos, cada día, cada segundo como cualquier humano, tienen pensamientos y emociones que necesitan reconocer y trabajar, que son parte de la vida, que no los hace imperfectos sino humanos, ya que la perfección es tan solo un concepto, una idea, un pensamiento. Con estos dos elementos, el coraje y la autenticidad, estas personas se permiten ser vulnerables al aceptar sus errores, al mostrarse como son, se aceptan plenamente y se muestran al otro. Estas personas consideran que ser vulnerable es hermoso, es aceptar lo que se es aceptarse a sí mismo. Estas personas saben que la vulnerabilidad no es debilidad y que tampoco es algo cómodo, pero es indispensable para lograr una conexión sana y duradera. Además, cuando yo me acepto y reconozco lo que pienso que soy, le ayudo al otro a que junto a mí haga lo mismo, lo que me puede llevar más fácilmente a construir una relación más profunda y real, porque reconozco lo que no me gusta de mí, lo que temo, lo que siento, lo acepto y lo hago propio. Ser vulnerable es tomar el riesgo de decir primero te amo, decir que me equivoqué, que me importas, que no sé en este momento qué hacer, que tengo miedo, que necesito ayuda. Cuando me escondo y no muestro el miedo, la duda, el dolor o el sufrimiento o el sentimiento negativo, también escondo el amor, la pasión, la ternura, la sensibilidad, la dicha y la gratitud. Porque la vulnerabilidad es el núcleo de la vergüenza y el miedo, y es nuestra lucha por la dignidad, pero también es el punto de partida de la dicha, la creatividad, la pertenencia, el amor. Ser vulnerable toma coraje y no es cómodo. Entonces tendemos a adormecer la vulnerabilidad. Si me duele, es mejor no reconocerlo. Es mejor taparlo con un par de cervezas, o unos chocolates o dulces, o trabajando como loco. Pareciera que es más fácil esconderme que reconocer mis pensamientos que me causan dolor, cuestionarlos o trabajarlos. Pero resulta que este adormecer no puede ser selectivo. No podemos decir que esto es lo que no quiero sentir, que es el dolor, que este es el amor y sí lo quiero sentir. Y esto sí lo puedo expresar. Cuando adormecemos nuestras emociones, simplemente dejamos de sentir, adormecemos nuestros sentimientos. Quizás la base de muchos pensamientos que me causan dolor es creer que yo no soy digno de que me ames, que yo no soy digno de amarme.
Sentimos miedo, miedo al rechazo, miedo al dolor. Y cuanto más tapamos y más miedo sentimos. Y entonces puedo taparlo o quiero taparlo con más cervezas, con más chocolates, con más trabajo, con más tranquilizantes. Y esto se vuelve un círculo vicioso que crea dolor. Otra estrategia para esconderme, más sutil y más aceptada, es ocultarme en las certezas, en las verdades o en las definiciones rígidas e inflexibles. Me oculto tras mi autoridad, tras el control, tras la manipulación, solo para que no se note mi miedo. Y así acabo la conversación, el diálogo con el otro, o lo reemplazo por el silencio o el discurso repetitivo que no permite variaciones. Para que no se note el miedo o la duda, es más fácil también la cantaleta disfrazada de verdad, que en el fondo dice, tengo miedo de que no me aceptes o que me rechaces. Y así no hay conversación, solo reproches. Y el reproche o culpar al otro es una forma de descargar el dolor y la incomodidad. Entonces, para evitar el dolor, el miedo, la amargura, buscamos perfeccionarnos aún más. Quiero ser perfecto y que mis hijos sean perfectos, que mi familia sea perfecta. Y como la perfección es un pensamiento, es un concepto, dejo de ser real y auténtico y dejo de ser yo mismo. Sin embargo, antes que alejarme del otro, me estoy alejando de lo que soy. Ser vulnerable es ser compasivo, primero conmigo mismo. Es escuchar mi propia voz antes que la de mis fantasmas. Es reconocer que no sé, que me confundo, que me atemorizo, que dudo de mí. Es permitirme buscar los pensamientos falsos que hay detrás de esos miedos. Es aceptar que con mis circunstancias y con lo que soy, con mis miedos y mis dudas, en este instante me merezco amarme y ser amado. Es reconocer que puedo ser feliz ahora mismo, que lo único que me alejaría de ser feliz en este instante no es la realidad, sino un pensamiento mío que he cerrado.